Yo tuve la enorme fortuna de conocer a Enrique Dussel desde muy jovencita. Realmente yo estaba comenzando mi licenciatura y él venía como este, con mucha inspiración y con mucha fuerza después de haber estado, estuvo en un semestre en Harvard. Y justamente yo lo caché en la primera clase que él dio después de volver de este viaje. Y bueno, llegó haciendo esa primera clase, ¿no? Una visión de la historia completamente distinta de todo lo que yo había conocido. Y para mí fue muy impactante, o sea, la presencia de él y el modo como abordaba los temas. También siempre, digamos, las preguntas teóricas remiten a experiencias de vida. O sea, hay cosas que nos resuenan, hay temas que nos llaman la atención, ¿no? Y eso siempre habla de uno, o sea, habla de la propia biografía. Y yo llegué, digamos, a la filosofía y específicamente en ese momento cuando lo he conocido a Dussel con muchas preguntas. Yo había hecho un viaje bastante largo, así muy de juventud y de mochilera, ¿no? Y yo recuerdo como la experiencia de haber estado, por ejemplo, en muchos países, pero de haber sentido una proximidad muy particular con el mundo árabe. Y eso a mí me despertó muchas inquietudes. O sea, de todos los lugares que yo como conocí, yo decía, bueno, yo podría vivir en Turquía. O sea, yo me sentía como muy cómoda con la cultura, con la gente, y los sentía muy cercanos. O sea, estamos hablando realmente del año 2000 por ahí, o sea, hace ya 25 años en donde todavía veíamos y vivíamos un México muy distinto del que tenemos ahora, donde la gente era mucho más amigable por la calle, ¿no? O sea, como que era fácil entablar conversaciones con todo el mundo. Y, y más o menos como que esa experiencia yo la tuve allá. Y yo recuerdo que en esa historia que contaba Dussel, este, que él decía que América Latina era el oriente del oriente, ¿no? Y yo, o sea, eso como que se me clavó y yo dije, es que es así, ¿no? O sea, yo tuve como esa experiencia y, y bueno, ahí yo comencé como a seguirlo. Yo ya había tenido, digamos, algún par de semestres de filosofía, pero estaba yo muy insatisfecha en general, o sea, veíamos a ver, los griegos y que sí, era interesante y todo esto, ¿no? Porque sobre todo en los primeros años en la filosofía nos atiborran de griegos, o sea, ¿no? Porque la filosofía se nos dice, nace en Grecia, entonces uno está leyendo Tales de Mileto, bueno, Tales de Mileto no, pero no lo lee uno, pero Heráclito, Parménides, Platón y todo eso, ¿no? Y está uno un año entero leyendo griegos. Entonces, pues sí, digamos, había como preguntas que a mí me interesaban mucho, pero realmente, o sea, la visión mundial que me dio Dussel fue completamente lo que yo estaba buscando. O sea, yo estaba buscando y por eso es también como que yo digo las preguntas tienen que ver con la biografía, ¿no? Yo llegué a la filosofía, yo siento que es parte como de una generación. Yo soy la generación de los hijos del 68. Entonces venimos con muchas preguntas, con muchas preguntas que nuestros padres no se pudieron resolver. Entonces, como que un poco nos toca a nosotros y yo lo sentí desde muy jovencita, como muy claro, ¿no? Yo crecí en una biblioteca, o sea, mi cuarto era la biblioteca de la casa y tenía como un montón de títulos de libros, ¿no? Que me fueron haciendo sentido en la medida que yo fui creciendo. Entonces, eh, llegué yo a la filosofía con muchas preguntas que tenían que ver con la realidad
de la vida política, social, ¿no? Del mundo. Entonces no llegué, digamos, con inquietudes existenciales en donde yo me pusiera, como sabes, a pensar desde los diálogos de Platón. No eran esas mis preguntas tenían que ver más con las de Marx, ¿no? Porque hay pobres en este mundo, ¿no? Porque hay injusticia, cómo podemos construir, ¿no? Un Estado que realmente vele por la gente. Entonces, la filosofía de la liberación para mí fue como la respuesta a todas esas preguntas. Entonces, digamos, yo diría que para una persona que se está formando y que está tratando como de, por ejemplo, de lograr una pregunta, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes que un investigador, digamos, logra después de mucho tiempo. No la respuesta, sino que la pregunta, o sea, la propia pregunta. Y esa pregunta, de alguna manera, está en nosotros desde antes que nosotros la hagamos consciente. Es un proceso y que tiene que ver con la propia historia. Entonces, es una pregunta que hay que ir madurando, que hay que ponerla como por escrito, ¿no? Y que viene justamente como a satisfacer, ¿no? Ese hueco, eso que nos hace como movernos, eso que nos hace buscar, caminar, leer. em, entonces, en mi caso, pues era una pregunta que tenía que ver con la realidad política, ¿no? Entonces, pues la filosofía de la liberación fue precisamente quien me vino como a dar, pues el marco categorial para yo poder trabajar los temas. Pues bueno, en primer lugar, Enrique Dussel, sin duda, ¿no? O sea, él, ahora sí que respiré Dussel toda mi carrera, o sea, yo cursé todos los cursos que pudo haber dado Dussel en la UNAM, algunos en la UAM, pero casi en la UAM no. Pero bueno, sí, yo era bastante obsesiva, yo lo buscaba en todos sus cursos, incluso me iba a meter a los cursos de la maestría, ¿no? Que daba en ese momento, y yo era de licenciatura, por supuesto, y él me decía luego, no, ya no entres, voy a repetir lo mismo, qué pena. Y yo le decía, no, no importa, usted dé la clase, yo tengo mucho que aprender todavía, así que me viene bien la repetición. Entonces, realmente yo aprendí a leer con él, o sea, porque era como bastante obsesiva. Entonces, por ejemplo, él en algunos semestres llegaba a dar el miércoles, es cuando él daba clase en la UNAM. Él daba martes y jueves en la UAM, pero debo decir, y esto no es mi opinión, o sea, Dussel mismo lo decía, que los cursos de la UNAM para él eran los centrales. ¿Por qué? Porque había más gente formada. O sea, cuando él iba a dar en la licenciatura, por ejemplo, en la UAM, los chicos eran muy jovencitos todavía, entonces no tenían como muchas categorías, realmente ellos estaban como aprendiendo y como diciendo, ah, mira, me tocó este profesor. O sea, no tenían ni idea realmente que tenían un gran filósofo de profesor. Entonces leí con él, ¿sabes? Los clásicos, leí con él los griegos, leí con él, o sea, aprendía yo a leer de su mirada, o sea, desde la filosofía de la liberación. Quizá por ahí uno podría decir que tengo un poco ya metido un sesgo, ¿no? En mi formación. Y digo, sí, claro. Yo, o sea, soy orgullosamente filósofa de la liberación. O sea, yo me asumo como tal, como parte de esa escuela. Importantes. Yo diría el segundo más importante, sin duda, Juan José Bautista, que, que bueno, coincidimos muchos años en los cursos de Dussel, porque él también, mucho antes que yo, él llegó a ser un alumno de Dussel desde finales de los ochentas, o sea, él sí que era un alumno antiguo. Y además, yo diría, él tenía una mirada muy particular que realmente me revitalizó también, por otra parte, otra inquietud que yo tenía, que era los pueblos originarios. O sea, siempre como que, ¿sabes? El zapatismo, o sea, fui de esa generación que se conmovió con la llegada del zapatismo.
Entonces, que se leía, ¿no? Todo lo que publicaba el Sub, ¿no? Que era un amante de Durito y de todos los cuentos posibles. Y de el mundo mítico, ¿no? De los pueblos originarios, de los huicholes, o sea, digamos, era como muy apasionada de esos temas también. Y me sentía como muy orgullosa también de ese pasado de nuestra cultura, ¿no? O sea, es algo que siempre como que lo he tenido muy en el corazón. Mira, yo creo que en lo educativo está todo por hacerse, realmente. Dussel estaba muy frustrado al respecto porque él decía que, o sea, que en el sistema educativo todavía no se notaba, ¿no? Como tanto la transformación. O sea, se están dando algunos pasos, pero realmente hay muchas cosas que requieren hacerse porque, por un lado, tú tienes profesores, eh, ahora ya un poco menos, ¿no? Porque ha habido como ciertas reformas y se les está apoyando, pero en general, pues profesores muy pauperizados. O sea que, digamos, no están bien valorados al interior de la sociedad. O sea, no es como en otros lugares, ¿no? Que soy profesor y es como, wow, ¿no? O sea, es el sabio que tienes que tienes cosas por enseñar, sino más bien em, pareciera como un puesto así, pues no tan importante, ¿no? Y yo creo que debería de estar como en el centro de, de las prioridades de un Estado. O sea, porque de los profesores, pues depende realmente gran parte de la formación. O sea, por una parte está la familia, ¿no? La familia, que bueno, uno se forma sobre todo allí, pero la segunda casa es la escuela. Entonces, para bien o para mal. Entonces, si en general los profesores, ¿no? Están maltratados y no tienen buenas condiciones de trabajo, pues es como complicado. O sea, de todas maneras, creo que hacen un trabajo heroico, ¿no? Muchísimos de ellos y realmente se entregan por el amor a los niños y a la causa. Pero bueno, hay que trabajar, por ejemplo, los currículos, ¿no? O sea, los temas que se abordan, que yo creo que ahí ha habido como un avance, ¿no? Con la cuestión de los libros de texto, eh, que se tienen que seguir trabajando, o sea, porque a la primera no vas a resolver un problema, digamos, con un montón de innovaciones, porque hay que ver si funcionan. Hay que ver si los profesores están en condiciones, si están suficientemente formados para impartir los temas. O sea, no porque esté en el libro ya el profesor lo va a saber impartir. O sea, también se requiere como un trabajo, ahora sí que de formación a los docentes. Y eso implica también procesos, por ejemplo, de descolonización. Yo pondría como mucho énfasis, sobre todo en la cuestión educativa, en el tema de la descolonización, porque la descolonización no tiene que ver solamente con tener otra información, ¿sí? No se trata de tener otras lecturas, sino que se trata de tener otra perspectiva y de vivir de otra manera. Entonces, si en general tú tienes profesores, ¿no? Que han sido educados, formados en la modernidad, ¿no? Pues entonces es poco lo que vas a poder hacer, por más que tú tengas un libro de texto súper buenísimo, va a ser muy difícil que eso pueda incidir. O sea, tienes que comenzar también procesos de formación en los docentes, procesos de formación descolonial en los docentes.
Entonces, bueno, además también la institución, como tú bien lo dices, es colonial por todos lados y autoritaria y jerárquica. Y pues eso también hay que criticarlo y cambiarlo. Es decir, hay como muchas cosas, ¿no? Y, y también, por ejemplo, la educación pues tiene que ir viendo los distintos contextos, porque no puedes tú pensar que la educación en Oaxaca, ¿no? En una comunidad va a ser la misma que en Ciudad de México. O sea, tiene que adaptarse, ¿no? A los contextos y enfatizar más algunas cosas, porque en algunos lugares se ven o se tienen más falencias que en otros. O sea, por ejemplo, los niños de la ciudad, pues muchos de ellos creen que la leche viene del supermercado, ¿no? O sea, no tienen un contacto con la realidad real ni con la naturaleza. Entonces, pues ahí habrá que fortalecer esa parte. Entonces, o sea, realmente como que habría tanto que podríamos Mm. hacer ahora sí como punto uno, punto dos, punto tres, como para poder realmente desmenuzar, porque el problema educativo es muy, muy, muy fuerte. Que habla Dussel de la descolonización de la escuela mexicana. Sí. Y da como una conferencia de la historia, ¿no? Y está así como un poco desesperado y dice, ¿por qué no pasa nada todavía, no? Hay un libro súper hermoso que yo les recomiendo muchísimo, a ver si lo tengo aquí, que es el de Juan José Bautista, ¿Qué significa pensar desde América Latina? Ese es un libro que realmente les recomiendo mucho porque él enseña mucho de cómo, digamos, cómo pensar, ¿no? Cómo investigar y cómo situarse. Eh, Recuerdo ahí, por ejemplo, uno de los capítulos que dice, em, es un diálogo con Heidegger, porque Heidegger tiene un libro que se llama ¿Qué significa pensar? Y, y él dice en ese libro, retomando lo de Heidegger, ¿no? Que para pensar hay que pensar lo grave de este tiempo. Entonces, cuando uno se está haciendo preguntas de investigación, creo que en este momento histórico en el que estamos, eh, pues deberíamos de sentirnos como llamados a responder a la coyuntura, ¿no? No a la coyuntura, digamos, del día ni del mes, sino a la coyuntura histórica en la que estamos viviendo. Y hay preguntas que, que no solamente nos las hacemos nosotros, sino que se las hace ahora sí que el ser humano de este tiempo. Y creo que empezar por ahí puede ser como muy útil para ir como encontrando un camino, ¿no? O sea, un camino de investigación que no esté pensando cualquier cosa, sino que esté comprometido con el tiempo histórico, comprometido con la realidad, con la humanidad, con mi comunidad. Eh, Así que pensar lo grave es como, y dice Juan José, ¿no? Y de entre lo grave, lo gravísimo, porque hay cosas que son todavía más graves, ¿no? Como este momento de que estamos, bueno, al borde de la destrucción de la humanidad, ¿no? En los últimos 5 minutos del reloj del apocalipsis, eh, por el peligro de la guerra nuclear, pero también por la destrucción de la naturaleza, ¿no? Por la pauperización de los pueblos, en fin, o sea, hay como muchos temas que están ahí graves, ardiendo y que pueden darnos como mucha materia
para pensar. Y sobre el diálogo con las comunidades, bueno, más bien sobre el tema de las comunidades, yo diría pues eso, dialogar con ellas, ¿no? Ahora sí, como decía Dussel, ¿no? Sentarse con el oído de discípulo y ver qué es lo que ellas tienen que decirnos, ¿no? Cuáles son sus problemas, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades. Y desde ahí hacer proyectos en conjunto.